Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, esta es nuestra clase número 61. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a calcular áreas de nuevos cuerpos geométricos, aparte del paralelepípedo y el cubo que lo vimos anteriormente en la clase número 60. Bueno, en la clase 61 vamos a ver cuerpos geométricos un poquito más complejos, ¿ya? Pero no tan difíciles, chiquillos, así que no se asusten, ¿ya? Y vamos a aplicar fórmulas también, tal como las que hemos visto antes, ¿ya? Bueno, recordemos las fórmulas necesarias en este caso, ¿ya? Teorema de Pitágoras, que esto lo vamos a ver en el cono, así que no vamos a recordarlo tanto porque ya lo hemos visto anteriormente, lo vimos en la clase número 60, y lo vamos a volver a repasar cuando veamos cono, así que esto lo vamos a dejar así como, no lo vamos a ver, ¿ya? Bastante fácil, así que cuando veamos las generatrices ahí lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, le estoy hablando como en chino, así que bueno, cuando lo veamos ahí, ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, ojalá chiquillos tomen apuntes de esto para que el día de la prueba tengan las fórmulas, tengan ejemplos escritos, puedan ver cómo se hace y no se equivoquen al momento de realizar los ejercicios, ¿ya? Bueno, aquí esto es la fórmula de cálculo de área de esfera, ¿ya? Y yo pi en este caso, chiquillo, en todos los ejercicios voy a dar un número entero porque es más fácil de calcular, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿ya? Por eso siempre yo les voy a dar el valor de pi. Sabemos de que pi vale 3,14, solamente por una cosa de que sea más fácil el ejercicio para ustedes y mejorar la comprensión, ¿ya? Para que lo entiendan. Por eso le otorgo un número entero, 1, 2, 3. Nunca va a ser un número decimal porque es un poco más complejo, ¿ya? Lo vemos entonces y, bueno, en este caso es 4 por pi por radio al cuadrado y el radio, siempre mi radio va a ser un número con una unidad de medida porque el radio es esto, ¿ya? Por lo tanto, mi exponente afecta al número y a la unidad de medida y en la unidad de medida se va a ir manteniendo hasta el final, no afectan nada, ¿ya? Bueno, en este caso yo reemplace sería 4 por pi, que en este caso vale 1 en este ejercicio, por la unidad por el radio, que en este caso vale 2 centímetros, por lo tanto me queda 2 elevado a 2 y centímetros cuadrados, ¿ya? Puedo desarrollar esta multiplicación y a la vez calcular al tiro el valor de la potencia y por último calculo ambos valores, los multiplico, manteniendo la unidad de medida elevado a 2. Cuando calculamos áreas, chiquillos, esto es importante. Siempre mi unidad de medida, si estamos calculando en centímetros, en metros, siempre mi unidad de medida va a estar elevado a 2 porque estamos hablando, al calcular área, estamos hablando de 2 dimensiones, ¿ya? Por eso está elevado a 2, para que lo tengan claro. Si yo calculo y no pongo el elevado a 2, eso igual es un error muy grave, ¿ya? Por lo tanto, para que pongan ojo al momento de calcular. Vamos a ver un ejemplo en este caso, ¿ya? Y la fórmula está acá dada, así que solo reemplazo sería 4 por pi en este caso, que vale 2, ¿ya? Por el radio al cuadrado, que mi radio en este caso vale 3 centímetros, y como dije, afecta al número, el exponente, y a la unidad de medida, ¿ya? En este caso voy a calcular la multiplicación, esto me daría 8 por, y calculo la potencia que me da 9 y la unidad de medida se va manteniendo hasta el final. Luego calculo esta multiplicación, esto me daría 72 centímetros cuadrados, ¿ya? Y con eso terminamos, está perfecto, nada más que hacer, ¿ya? Vamos a ver otra, entonces, otro cuerpo geométrico, que está un poco más difícil, ¿ya? El cilindro necesita de dos fórmulas para calcular su área total. ¿Por qué? Porque el cilindro es un cuerpo que está compuesto por más de una figura. Si yo abro la red, cuando armamos un cilindro, ¿ya? Eso es cuando en una hojita hay que recortar y luego se arma y queda como un cilindro. Bueno, si vemos la red en sí, la red es dos rectángulos, o sea, un rectángulo y dos círculos, ¿ya? Por lo tanto, acá yo debo calcular el área basal y el área lateral, y al calcular ambas áreas, la suma de esos dos valores es mi área total, ¿ya? Para que lo tengan claro. Mi fórmula de área basal, ¿ya? Mi fórmula de área lateral. Ambos resultados se suman y ahí se formaría mi área total, ¿ya? En este caso, en el ejemplo, pi vale 2, mi altura vale
3 centímetros. Bueno, acá hay un vocabulario pequeño, chiquillos, para que se den cuenta por qué se dice R vale radio, H vale altura, ¿ya? H corresponde a altura y todo eso. Y mi radio vale 1 centímetro, y bueno, aquí solo reemplacé, ¿ya? Para calcular el área basal, siempre va a estar ese 2 al principio, por lo tanto es 2, reemplacé pi que vale 2, y el radio al cuadrado, también el exponente afecta al número y a la unidad de medida, y en la unidad de medida se va a ir manteniendo hasta el final, solo eso. Bueno, aquí multipliqué, ¿ya? Y calculé la potencia que me da 1. Y luego por último multipliqué acá y esto me dio 4 centímetros cuadrados. Para calcular el área lateral también, siempre va a haber un 2 al principio. Ya, reemplacé por pi, reemplacé el radio, reemplacé la altura. Calculé aquí, esto me da 4 al multiplicar. Y acá al multiplicar 2 unidades de medida, multiplico el número. Y en el caso de los centímetros es como que sumo los exponentes, por eso me queda elevado a 2 centímetros cuadrados, ¿ya? Pero no tiene ni una ciencia, no se compliquen con eso. 1 por 3, 3. Y por último, multiplico los números manteniendo la unidad de medida elevada a 2, ¿ya? Por último, la suma de esos dos resultados que calculamos va a ser mi área total. En este caso, 4 más 12 son 16 y mantengo la unidad de medida elevado a 2, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo entonces. Y acá, pi vale 1, ¿ya? Mi altura vale 4 centímetros, mi radio vale 2 centímetros, ¿ya? Calculo el área basal, sería 2 por pi que vale 1, por el radio al cuadrado, que en este caso sería 2 elevado a 2 centímetros cuadrados, ¿ya? Calculo esto me da 2, calculo la potencia que sería 4 y mantengo la unidad de medida elevada a 2. Por último multiplico acá y esto me daría 8 centímetros cuadrados, ¿ya? Mi área lateral, hacemos lo mismo, reemplazamos, sería 2 por pi que en este caso vale 1, por el radio que vale 2 centímetros, por la altura que vale 4 centímetros, ¿ya? Multiplico acá, esto me da 2 y al multiplicar 2 unidades de medida, multiplico los números que me da 8 y me quedan centímetros cuadrados. Por último, multiplico los números, esto me daría 16 centímetros cuadrados. Por último, la suma de estos dos sería mi área total, ¿ya? Ahí, mi área total. Y mi área total en este caso serían 24 centímetros cuadrados. Y con eso terminamos de calcular el área. Bastante sencillo. Por favor, chicos, insisto, tomen apuntes. Perdónenme un poquito que estoy un poquito resfriada, ¿no? Me tuve que sonar. Ya, continuamos entonces y ahora vemos el cono. Esto es bastante más, se ve complicado, pero no es tan complicado, chiquillos. Bueno, en el cono, y por eso recordamos el teorema de Pitágoras, chiquillos, en el cono se me forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Que si yo lo veo, lo visualizo, mi altura y mi radio serían mis catetos, ¿ya? Si lo asociamos a lo que vimos en el teorema de Pitágoras, y mi generatriz, que es el borde del cono, sería mi hipotenusa. En el fondo yo estoy calculando la hipotenusa. Para calcular la generatriz, yo lo voy a calcular a través de estas fórmulas, chiquillos, ¿ya? Donde, ¿qué me dice? Que para calcular la generatriz, yo voy a calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la altura más el radio, ¿ya? Y al calcular eso, bueno, acá reemplazamos, ¿ya? Acá reemplazamos la altura que vale 4 metros, mi radio vale 3 metros, ¿ya? Bueno, aquí el exponente afecta al número de la letra, lo mismo que acá, por eso me quedan 16 metros cuadrados, porque sería 4 por 4, 16 metros cuadrados. Bajé la operatoria, ¿ya? Y acá sería 3 elevado a 2, que es 9, y metros cuadrados. La suma de eso me da la raíz cuadrada de 25 metros cuadrados, porque 16 más 9 son 25, ¿ya? Y mantengo la unidad de medida solo una vez. Y si yo calculo esto, la raíz cuadrada de 25, que es 5, y como la unidad de medida está elevado a 2, la mantengo elevado a 1. Por lo tanto, mi generatriz en este caso vale 5 metros, ¿ya? ¿Para qué calculo la generatriz? Que dirán, hoy, pero ¿para qué hacemos esto? Porque al igual que en el cilindro,
también tenemos dos fórmulas donde debemos calcular primero el área basal y luego el área lateral, ¿ya? Y en el área lateral yo necesito la generatriz para poder calcularla. Si no tengo ese valor, no puedo calcular el área total, ¿ya? Así que por eso calculo la generatriz. Si me dieran la generatriz, me salto ese paso, ¿ya? Si me dan el valor de la generatriz. Pero si no me dan el valor de la generatriz, tengo que calcularla, ¿ya? Bueno, en este caso, en este ejercicio, pi vale 1. Por lo tanto, para calcular el área basal, reemplazamos y el radio al cuadrado, lo mismo, afecta. Mi radio en este caso vale 3 metros y sería 3 elevado a 2, ¿ya? Y metros cuadrados. Eso se va manteniendo hasta el final del ejercicio. Aquí bajé el 1 y calculé la potencia que me da 9. Por último, multiplico estos dos números y esto me da 9 metros cuadrados. Para el área lateral, reemplazo pi que vale 1, mi radio que vale 3 metros y mi generatriz que fue lo que calculamos que valía 5 metros. Bajé el 1 y multipliqué dos unidades de medida que como lo vimos antes, multiplico los números y las unidades de medida me quedan elevadas a 2 y eso se mantiene hasta el final. Por último, multiplico estos dos números y esto me daría 15 metros cuadrados. La suma de estos dos resultados va a ser mi área total, que en este caso son 24, porque 9 más 15 son 24, ¿ya? Metros cuadrados, ¿ya? Voy a enchufar el computador, espérenme un momento, chiquillos, que se me va a apagar. No queremos que pase eso. Déjenme enchufar esto. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, ya, vamos ahora a ver el ejemplo y lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la generatriz. Quiero que pongan ojo aquí, como digo, ojalá tomen apuntes, ¿ya? Entonces la generatriz se calculaba con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la altura más el radio al cuadrado. Y reemplazamos en este caso, ¿ya? Mi generatriz, voy a ocupar solo los números porque me cuesta anotar las unidades de medida, ¿ya? En este caso sería la altura que me da 12 elevado a 2 más mi radio que serían 5 elevado a 2, ¿ya? Si yo calculo esto, esto me daría 144 la primera potencia más 25 que es la segunda potencia. Esto me da la raíz cuadrada y al calcular la suma me da 169. Por lo tanto, mi generatriz sería igual, porque la raíz cuadrada de 169 es igual a 13, en este caso, metros. Por lo tanto, mi generatriz vale 13 metros. Vale, no centímetros, metros. ¿Ya? Metro. Vamos a agarrar aquí. ¿Ya? 13 metros. ¿Ya? Bueno, ya tenemos el valor de la generatriz. Y ahora vamos a calcular el área basal. Vamos a separar aquí para no confundir. Ya. Reemplazo, pi en este caso vale 2. Sería 2 por mi radio que vale 5 metros. Por lo tanto sería 5 elevado a 2 y metros cuadrados. ¿Ya? Bajo el 2 calculo la potencia que me da 25. Porque es 5 por 5 metros cuadrados. Por último calculo esto y esto me daría 50 metros cuadrados. ¿Ya? Calculo acá y voy a reemplazar, sería 2 por mi radio que vale 5 metros por la generatriz que vale 13 metros. ¿Ya? Bueno, acá puedo calcular estos dos, esto me daría 10 metros por 13 metros y como estoy multiplicando dos unidades de medida, multiplico los números que me daría 130 metros cuadrados. La suma de estos dos sería mi área total. Por eso les dije, se ve más difícil, pero no es tan difícil. Y en el fondo esto sería 180 metros cuadrados, ¿ya? Y con eso calculamos el área total de este cono, ¿ya? Bueno, parte práctica, ¿ya? Vamos a calcular la esfera.
de esta esfera sería 4 por, en este caso reemplazo pi que vale 2, el radio que vale 5 elevado a 2 centímetros cuadrados. Acá esto me daría 8, ¿ya? Y calculo la potencia que me da 25 centímetros cuadrados. Y si yo calculo esto, esto me da 200 centímetros cuadrados. Y con eso calculamos el área de esta esfera, ¿ya? Bueno, vamos ahora a ver el cilindro, ¿ya? Que aquí solo reemplazo, sería 2 por pi, que en este caso vale 2, ¿ya? Por mi radio al cuadrado, que sería 2 elevado a 2 centímetros cuadrados. Multiplico esto que me da 4 por, calculo la potencia que me da 4 centímetros cuadrados. Multiplico ambos números, serían 16 centímetros cuadrados. Con eso calculamos el área basal. Ahora vamos a calcular el área lateral, que sería 2 por pi que vale 2, por el radio que vale 2 centímetros, por la altura que vale 5 centímetros. ¿Ya? Calculo esto que me da 4 por, y acá calculo estos dos que serían 10 centímetros cuadrados. Por último multiplico estos dos números, esto me daría 40 centímetros cuadrados. La suma de estos dos sería mi área total, ¿ya? Y eso me daría 56 centímetros cuadrados. Y con eso terminamos, ¿ya? Avanzamos y ahora vamos a ver el tema del cono. Veo, ¿ya? Debo calcular la generatriz. Hacemos lo mismo que hicimos con la fórmula anteriormente. Sería que la generatriz igual a la raíz cuadrada de la suma de la altura al radio al cuadrado más el radio al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces. Sería 12 elevado a 2 más 9 elevado a 2, ¿ya? Esto me daría 144, ¿ya? Más 81, ¿ya? Esto me daría acá la raíz cuadrada de 225, ¿ya? Y mi generatriz en este caso valdría 15, ¿ya? La raíz cuadrada de 225 vale 15, serían 15 metros, ¿ya? Y ahora puedo calcular mi área basal. Bueno, pi vale 2 en este caso, sería 2 por mi radio, que sería 9 elevado a 2 o sea, metros, veré con centímetros, donde hemos calculado harto en centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Serían metros cuadrados, ¿ya? Ahora en este caso voy a calcular la potencia. Esta potencia me daría 81 metros cuadrados. Y por último, la multiplicación me darían 162 metros cuadrados, ¿ya? Ahora mi área lateral, que sería, que serían 2, ¿ya? Serían 2 acá, chuta, no podía escribir, por el radio que son 9 metros, por la generatriz que son 15 metros, ¿ya? 15 metros. Calculo, esto me daría 18 metros, ¿ya? Por 15 metros, ¿ya? Y esto me daría 270 metros cuadrados. La suma de estos ambos, ¿ya? Serían mi área total, que en este caso mi área total sería igual a 432 metros cuadrados, ¿ya? Y con eso calculamos el área total. Bueno, y con esto termina esta clase, chiquillos, ¿ya? Espero que hayan tomado apunte. Si no, vuelvan a repetir el video, vuelvan a verlo hasta que ya más o menos entiendan de qué se va a tratar la última prueba, que esta yo creo que va a ser la última evaluación que vamos a tener del año, ¿ya? Y obviamente de este semestre. Así que cuídense mucho, nos vemos y mucho ánimo. Chao, chao. Ah, bueno, no les mostré la tarea, sorry. Tarea, chiquillos, 3 ejercicios, uno de esfera, uno de cilindro y uno de cono, donde deben calcular en cada una de esas figuras su área, ¿ya?
Así que ahora sí, chicos, cuídense mucho, cualquier duda me hablan y un abracito gigante, cada vez falta menos, así que ánimo, ánimo. Nos vemos. Chao, chao.